¿Quién hijo de puta os desacomodó esto? Quieto, marica, ¿quién me desacomodó esta mierda? Oye, qué respetuoso, Fabián. Entonces, para hablar con ustedes de resistencia bacteriana, pues es imposible si no nos problemas. Vamos a tratar de descubrir y darles a ustedes los conocimientos y los consejos de la manera más clara, pues si no sabemos, si no podemos hacer resistencia sin antimicrobianos. Entonces vamos a partir la tarde de hoy, voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. Hablar de antimicrobianos, queridos, es tema de aquí hasta el día que deben de ejercer la medicina, ¿cierto? Nadie aprende antimicrobianos en una hora. Se acordarán de mí del gravísimo problema que existe actualmente y es algo que se llama el uso inadecuado de los antibióticos. ¿Han oído hablar de eso? La principal causa de la resistencia bacteriana, dentro de muchas, pero la que nos compete a nosotros, es que no usamos bien los antibióticos. Y eso se debe a muchos factores que ya vamos a ver ahorita en la segunda parte de la clase, y uno de esos factores, desafortunadamente, es que se nos olvida aprender antibióticos. No es tan fácil. La medicina, como les decía a unos compañeros de ustedes ayer, desafortunado o afortunadamente no es una ciencia exacta, es una praxis, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes se ven enfrentados a colocar un agente antimicrobiano, juegan muchos factores, ¿cierto? El tipo de infección, los probables agentes asociados a esa infección, las condiciones propias del paciente, y entonces este tema de los antibióticos tiene muchas cosas para aprender. Cuando vean fármacos, cuando comiencen a ver fármaco el otro semestre, van a ver la parte que no vamos a ver hoy, que es todo lo que tiene que ver con los antimicrobianos desde el punto de vista de fármacos. Entonces, la absorción, la distribución, la unión a proteínas, todo lo que se llama farmacocinética y farmacodinámica de los antimicrobianos. Como si ustedes aplican un antibiótico, hay antibióticos que, por ejemplo, ustedes aplican la primera dosis y llega a sangre y de una vez hace un pico y cae lento. Esos antibióticos que son así son dosis dependientes. Por eso es que ese tipo de antibióticos, como los aminoglucósidos, uno no los pone una vez al día, por ejemplo, o otros cada 12 horas. Pero hay otros antibióticos que dependen del tiempo, y entonces nosotros tenemos que poner exactamente, por ejemplo, cada 4 o cada 6 horas, porque tenemos que mantener ciertos niveles por encima de la concentración obligatoria mínima entre dosis y dosis para que hagan efecto. Todos esos parámetros son los que hacen que usemos mejor los antibióticos, y cada vez son más usados porque son las pocas herramientas que nos quedan para luchar contra la resistencia bacteriana, porque la mala noticia de que estén ustedes antibióticos nuevos, no. Entonces, lo que a ustedes les va a tocar, la herencia que les estamos dejando nosotros, desafortunadamente, unos problemas de resistencia terribles, ustedes que van a comenzar a trabajar ahorita, tienen es que saber usar los que hay de la mejor manera. Entonces van a aprender mucho de PKPD, que es lo que les digo, farmacocinética, farmacodinámica, usarlos de la mejor manera, en infusión continua, una cantidad de cosas que van a comenzar a oír de aquí en adelante. Pero desde la parte microbiológica, nuestra responsabilidad es que ustedes por lo menos se acuerden
y lo van a ver cada semestre, cada día, cada minuto. Hay miles de guías, está la guía Sampo, que la carga en nuestro bolsillo. Todo eso porque uno se le olvida, los antibióticos no son fáciles y uno tiene que jugar mucho con la microbiología, qué microorganismo está aquí, qué antibiótico podría por su mecanismo de acción y por algo muy importante que se llama el espectro, ¿cierto? Entonces, en una horita y media o una hora, pues es imposible. Entonces, la tarea de ustedes es estudiar este tema como si fuera un tema vital, así como aprender a resucitar un paciente. Eso lo enseñan a uno. Yo acabo de hacer el curso ayer de resucitación porque ya nos hacen acreditar con eso. Y me lo preguntan en un mes y se me ha olvidado. Y otra vez toca que me dicen, así pasa con los antibióticos. Entonces, yo les doy algunas clavecitas y mi sugerencia, más que sugerencia, es mi orden, si se pudiera decir así, que se van a ir a cualquier libro. Me preguntaban qué libro tiene antibióticos, cualquier microbiología la mencionó, tienen que tener un libro, un tratado de antimicrobianos. Puede ser un libro sencillo, hay unos en internet, por ejemplo, están los de la Clínica Mayo, que hacen revisión, hay muchos, pero ustedes van a comenzar a sacarlo este libro. Van a hacer su cuadro donde van a poner las familias, ojalá lo mínimo en la descripción del antimicrobiano, que eso lo van a ver el semestre entrante. A mí no me preocupa tanto esa parte de la composición química, lo van a ver en el semestre entrante. Pero lo que sí tienen que saber es en qué parte de la bacteria actúa y para qué bacterias. Sí. Eso sí, el espectro no puede salir de aquí diciendo que a la vacunicina le ponen con los abortos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que queremos y ese es el objetivo y es el preámbulo para hablarles en la segunda parte de la clase de resistencia bacteriana. ¿Cómo se define entonces un antibiótico? Los temas, este tema tiene una historia muy interesante porque yo no sé si ustedes han oído hablar de la era pre-antibiótica, ¿cierto? La era antibiótica y desafortunadamente parece ser que estamos entrando a la era post-antibiótica por la resistencia bacteriana, ¿cierto? Pero pues esas son las visiones más, digamos, fatalistas, pero la realidad es que los antibióticos aparecen como un grupo de antibióticos relativamente reciente, porque anteriormente la era preantibiótica, pues obviamente estas sustancias no se conocían, la mayoría de las primeras son de origen, ¿cierto?, de las mismas bacterias. Hay antibióticos que los producen las mismas bacterias, o sea, son naturales. Hay antibióticos que los producen los hongos y posteriormente se fueron haciendo semisintéticos o completamente sintéticos. ¿Listo? Entonces, en términos generales, fíjense que el término de antibiótico se acuña en el año 41. El boom de los antibióticos, ya lo vamos a ver, es relativamente reciente. Entonces, se define un antibiótico como una sustancia, cierto, que puede ser derivada, producida por un organismo, no todos son naturales, hay otros que son sintéticos, que tienen algo que hacer, que tienen la capacidad a ciertas concentraciones que obviamente son bajas para que no sean tóxicas al ser humano, de inhibir o destruir a una bacteria o a otro microorganismo, ¿cierto? Porque no solamente los antibióticos van dirigidos para las bacterias, pero los que vamos a ver hoy sí, son exclusivamente antibacterianos. Por eso pero en términos generales, que pues obviamente se incluye a todos los demás pues, grupos como los virus o los parásitos. Si ustedes miran, este es el famoso cuadro que está en todas las diapositivas, en todos los colores, pero lo que ustedes tienen que revisar o aprender es lo siguiente. Hablar de antibióticos es relativamente nuevo. Cuando uno dice que antes de los años 30 no teníamos antimicrobianos disponibles, surgen con las primeras síntesis de antibióticos como las sulfas, viene el auge, ¿cierto? En los años 40 es la época de oro porque aparece la penicilina, que ya vamos a ver que es más temprana, lo que pasa es que se comercializa hacia los años 40 y viene el boom de los antibióticos. Si ustedes miran, ciertos sulfas, beta-lactamídicos, aminoglucósidos, vienen tetraciclinas, son antiguas, vienen los años 50 y viene el famoso cloranfenicol que por ejemplo ustedes ya no conocen. El cloranfenicol es un antibiótico que tiene un espectro interesante
y que desapareció mucho del mercado, que muy probablemente nos va a tocar volverlo a retomar porque tenía ciertos problemas de toxicidad, pero sigue existiendo, sigue probándose en el laboratorio. Vienen aquí el auge de los famosos glicopéptidos, que es la famosa vancomicina, ¿cierto? Debido a la presencia de Staphylococcus aureus resistente a oxacilina. Los famosos aminoglucósidos, que son las rifampicinas, por ejemplo, otro grupo, otras familias que se usan mucho para gram positivos, que son los macrólidos, las gliposaminas. Y aquí ustedes ven una cantidad, esta fue la época de oro, no había antibióticos, luego todos los blancos bacterianos estaban disponibles, entonces por eso había muchos antibióticos nuevos. Y viene un auge grandísimo aquí, este sí ya es más de nuestra época, que son las quinolonas. Las quinolonas aparecen en el mercado, ya vamos a ver que son generaciones, y viene el boom de una clásica quinolona que se llama la ciprofloxacina. Cuando aparece a finales en los 80 la ciprofloxacina, el uso de la ciprofloxacina inundó el mercado porque son antibióticos buenos, de espectro amplio, vamos a ver, y selectores de bacterias resistentes como ustedes no se imaginan. Entonces estamos pagando ahorita el precio de haber usado tantas quinolonas. Después aparecen otras, digamos, el metropil, que se une con las sulfas, y aquí hay una cosa muy famosa que se llama el gap o la brecha, que se creó y un silencio. Nadie volvió a hacer antibióticos, primero porque creían que ya estaban todos los posibles blancos. Había unos que inhibían la pared bacteriana, otros la síntesis bacteriana. Con las quinolonas se va y se inhibe ya la síntesis del DNA, entonces no, hemos hecho ya más antibióticos perfectos. Lo que no sabíamos era lo que venía, que era la resistencia bacteriana. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay un juego donde no se producen tantos antibióticos y aparece entonces ante las necesidades nuevos, comillas, antibióticos hacia el año 2000, que realmente las estreptograminas o las oxazolidionas son los relativamente nuevos, y los lipopéptidos, estos tres, que realmente quinopristina, argopristina nunca llegó al país. Aquí sí el nimesulide, que lo usamos ahora mucho, les voy a contar, y daptomicina. Esto no lo usamos porque es todo. Y aquí es el último auge de antibióticos nuevos. Lo que viene aquí para casi completáramos esta diapositiva es aprovechar y usar lo mismo, pero haciendo combinaciones nuevas. Ya les voy a contar. Aquí lo que viene, que ya está en el país, es poder antibióticos que teníamos como los beta-lactámicos, cambiarles, por ejemplo, una sustancia que se le pega a un beta-lactámico para que no se deje hidrolizar de una enzima, y armamos nuevas combinaciones. Ya les voy a contar qué es lo que viene ahorita el año entrante. Pero nuevos, no hay. Realmente es aquí cuando aparece el nimesulide, cuando aparece la daptomicina, que son para gram positivos. Para gram positivos es donde más hay nuevos antibióticos, ya les voy a contar, no hay nada nuevo. Entonces, por eso les decía a ustedes que el legado que les dejamos nosotros y las generaciones pasadas no es el mejor. Ustedes no van a tener muchos, y eso que ahorita hay una esperanza con todas estas nuevas combinaciones, pero el año pasado, por ejemplo, o antepasado, surgió una cefalosporina nueva anti-estafilococcus meticilina resistente, y del resto no hay mucho, o sea que nos toca lo que hay, usarlo bien. Entonces por eso ya no peleamos tanto porque antibiótico usar, sino por usarlo bien. Entonces ustedes tienen que saber farmacocinética, farmacodinámica, no solamente el nombre del antibiótico y para qué bacteria sirve, porque así no nos van a servir. Entonces, bajo esa perspectiva, los antibióticos se leen, ustedes los clasifican y los leen de muchas maneras. Eso es lo mínimo desde la microbiología, sobre todo las tres últimas que quiero que ustedes sepan. Aquí falta todo lo demás que les digo, ¿no? Cómo se utilizan, cómo se distribuyen, si se pueden dar en pacientes con insuficiencia renal, una cantidad de cosas que van unidas o se pueden usar con otros
hay otros antibióticos que uno no puede dar con ciertos medicamentos porque hacen reacciones, etcétera, etcétera. Pero eso es más de el semestre entrante de su farmacología. Pero lo mínimo que uno debe tener algo de idea básica, aunque no lo vamos a ver, le hace la estructura química, por lo menos. Esto es un anillo penicilánico, este sintético, es sintético, qué diferencia hay entre uno y otro. Pero realmente el problema de la estructura química no es como nuestra competencia. Uno por cultura general debe saber, oiga, qué cambio de una cefalosporina y otra. Es algo de estructura química. Cambian un radical que lo hace, por ejemplo, que sea resistente a la acción de una enzima. Eso es lo que hace en su conformación, pero bueno, es importante. Lo que sí tiene que saber es dónde actúan dentro de la bacteria, entonces mecanismo de acción, tarea. No me puede salir de aquí diciendo que un antibiótico que actúa en la pared lo ponen a actuar en el hueso. Eso no puede ser. El espectro, se nos olvida como médicos el espectro, que uno comienza, cura anaerobio, yo no me acuerdo, pero el espectro. El espectro es muy importante, el espectro es hacia dónde va dirigido el antibiótico desde el punto de vista microbiológico. Entonces está un poco de tablas y uno entonces a veces se olvida, entonces por lo menos lo grande, si cubre gram positivos, si cubre gram negativos, si tiene cubrimiento para anaerobios, porque eso es lo que ustedes van a ver en adelante. O sea, esto es un pañito, lo que se da en quinto semestre, pero eso es de todos los días, ¿listo? Y por supuesto, pues su actividad y la capacidad que tiene ya. ¿Qué es la actividad de un antibiótico? Comenzamos de atrás para adelante, pero no importa. Los antibióticos, de acuerdo a la manera como actúan, pueden hacer dos cosas grandes desde el punto de vista de la actividad. No de mecanismo ni de espectro, sino de cómo actúan. O pueden matar la bacteria, ¿cierto? O sea, hay antibióticos que actuarían en la fase de crecimiento cierto exponencial, y serían aquellos básicamente que denominamos bactericidas, ¿cierto? Matan la bacteria, actúa cuando ella está en su fase de crecimiento exponencial. Y hay otros antibióticos que actúan más y tienden a ser más estacionarios y se denominan bacteriostáticos. No todos los antimicrobianos matan las bacterias. Hay unos antibióticos que pueden comenzar a inhibir su crecimiento. Este tipo de antibióticos, por ejemplo, los damos en cierto tipo de infecciones, bacterias intracelulares, etcétera, etcétera. Y entonces ustedes van a comenzar a aprender y esto es un proceso de aprender a familiarizarse con los términos, y entonces ustedes van a aprender qué tipo de antibióticos son bactericidas y qué tipo de antibióticos se consideran bacteriostáticos. En términos generales, muy generales, este grupo de antibióticos que actúan, ya los vamos a ver, a nivel de inhibición de la síntesis de proteínas, pues por sentido común son antibióticos bacteriostáticos, porque no están matándola, destruyendo la pared, ¿cierto? Están actuando, metiéndose en el pasito que finalmente va a llevar a que no se sinteticen proteínas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí comienzan ustedes a acordarse. Y en general, en términos generales, aunque esto ya es un poquito discutido, los antibióticos que tienen la capacidad de destruir, por ejemplo, o de interferir con la síntesis de las paredes bacterianas, finalmente que llevan a matar la bacteria y tienen efectos bactericidas, muy por encima, ¿no? Hay otros que también se consideran bacteriostáticos porque lo que hacen es interferir con ciertos procesos metabólicos que llevan, por ejemplo, a que no se sintetice el DNA, y también se considerarían en ese sentido bacteriostáticos. Y hay otros que tienen la capacidad de dañar las membranas, que se considerarían bactericidas. Pero en términos generales, para que ustedes vayan familiarizando, ese es el concepto. O es bactericida o es bacteriostático. Muchas veces uno esto lo utiliza más para, pues sobre todo, cuando tiene que hacer combinaciones de antibióticos. Los antibióticos a veces no se usan solitos, tienen uno que pegar un antibiótico con otro.
El ejemplo clásico, no sé si nunca le va a preguntar la clase de bacterias, ¿no? A los mejores se le aplicará, es los tratamientos anti-TBC. Nadie hace un tratamiento anti-TBC con un antibiótico. Usa 2, usa 3, usa 4. Por eso, porque tienen que pegar los unidos, sobre todo bacterias de lento crecimiento, bacterias intracelulares. Y en los casos de resistencia bacteriana, tampoco damos un solo antibiótico, porque un solo antibiótico puede llevar a presionar y llevar a resistencia más rápido que si usamos a veces, digamos, combinaciones de antibióticos que actúen en distintos medios, ¿no? Pero ese es como el concepto. Vamos a imaginarnos entonces que esto es una bacteria y vamos a mirar qué mecanismos de acción existen. Pues ya saben, por actividad son bactericidas o bacteriostáticos. Por mecanismos de acción. Entonces, ¿qué puede ser una sustancia, ya sea natural o química? Puede llegar a trabajar directamente en lo que uno le ocurre que sería el antibiótico más fácil de imaginarse, ¿cierto? Destruya la pared bacteriana o la membrana. Entonces ahí van a estar los primeros antibióticos claves. Digo que todos son importantes, pero que un médico no sepa manejar los beta-lactámicos, es que eso sí es como lo más fundamental. Puede que no se acuerden de otro tipo de antibióticos que a veces usamos. No usamos siempre tetraciclina, no usamos siempre aminoglucósidos, pero los beta-lactámicos, eso sí, mucho, eso es como sabemos tomar tensión arterial, ¿cierto? No hay día, hay que saber. Entonces ahí les vamos a hacer énfasis y son los famosos beta-lactámicos, que la mamá de los beta-lactámicos se llama la penicilina, y por eso con el ingreso al mundo de las sulfas y de la penicilina se abre lo que se llama la era antibiótica. ¿Listo? Entonces, primer grupo, ya vamos a mirar otros. Ahí aparecen otros nombrecitos. La idea es que no se angustien por todos los nombres, porque entre los beta-lactámicos hay todos los que ustedes quieran, pero los van a comenzar a ubicar. Vienen otras familias, los antibióticos, se me olvidó decirles, los encuentran ustedes por familias también. Entonces, cuando un antibiótico comparte una estructura química, por ejemplo primaria, y de ahí se derivan variaciones, ¿cierto? Porque los vuelven a hacer, los hacen resistentes a la hidrólisis, les mejoran la penetración al líquido cefalorraquídeo, una cantidad de cosas, pero que son en general, comparten esa estructura, se llaman familias. Y esas familias tienen a veces grupitos. Entonces uno dice, a veces se confunde. Ustedes oyen hablar, por ejemplo, mucho de cefalosporinas, ¿cierto? Las cefalosporinas, los carbapenémicos que ahora están tan de moda, todos se llaman beta-lactámicos porque su sitio final de acción, así sea el más, como les digo yo, el más super guau, carbapenémicos y la pobre penicilina que descubrió Fleming, todos tienen que llegar a la PBP. Allá tienen que llegar todos. No hay ningún beta-lactámico que haga una cosa diferente. Lo que cambia es el espectro, la disponibilidad, la toxicidad. Esos todos son los beta-lactámicos y tienen dentro de esos subgrupos de antimicrobianos. Están otras dos familias ahí grandes que se llaman los glico o glucopéptidos. Los glucopéptidos son ese grupo de antibióticos, ¿se acuerdan que estaba ya viejito de los años 60, ¿cierto? La mamá, la estrella de los glucopéptidos se llama la vancomicina, un antibiótico viejito que ya vamos a ver dónde está y que sigue siendo vigente. Ustedes pasan el semestre entrante a su hospital, dependiendo de los guau que sea el hospital, pero o usa vancomicina o usa de los últimos, pero igual la vancomicina, a pesar de todo, es un antibiótico que tiene dificultades porque en pacientes con falla renal hay que espaciar las horas, produce una cosa de toxicidad o de efecto adverso que se llama, no es un efecto adverso, es una reacción secundaria, una cosa que se llama el cuello rojo, es muy impura, ya no sé si a ustedes les gusta ver la historia de la medicina, pero es bien bonita. Cuando sale la vancomicina del mercado, lo llamaban el barro del Mississippi, porque era es de Lilly, los laboratorios Lilly la descubrieron, que los laboratorios Lilly son americanos, y la usaban y era tan impura,
producía muchas reacciones que la llamaban así, el barro del Mississippi. Búsquenla en Google y se acuerdan de mí. Entonces, después aparece otra que está ahí, se llama la teicoplanina, que no la usamos prácticamente, pero que es importante que. Y viene un tercer grupito, muy importante, que está de moda ahora, y se llama la fosfomicina. La fosfomicina es un antibiótico viejo, que casi ni lo usábamos, pero que ahorita lo amamos intensamente porque si bien es un antibiótico que tiene un espectro amplio, pero estaba orientado o sigue estando orientado básicamente al manejo de infecciones urinarias no complicadas orales, se toma una vez al día, se usa mucho. Aquí en Colombia afortunadamente poco lo usábamos antes. Lo que pasa es que ahora con la emergencia de resistencia a los famosos carbapenémicos resultó que la fosfomicina le sirve a esas bacterias. Entonces está otra vez de moda, no tanto porque amplió su espectro, sino porque no sirve. Entonces ahora la fosfomicina lo mismo. Entonces no pueden pasar a sexto que les digan que es fosfomicina paciente. Ahí está la fosfomicina. ¿Listos? Entonces, inhibidores de síntesis de paredes y cuadrito, las tres familias grandes, vamos a ver cada uno un poquito, y ahí poquito a poco se van, yo sé que todo les suena igual, pero ahí poquito a poco se van acostumbrando a usarlos. Aquí sigue, bueno, está el desorden, pero entonces ahí tenemos otro grupo grande de antibióticos que ya actúa a nivel del DNA de la bacteria. El ingreso de esta familia de antibióticos también les conté que fue el boom de los 80, ¿cierto? Y se llaman las famosas y nunca bien ponderadas quinolonas. Las quinolonas son unos antibióticos bien interesantes. La estrella se llama ciprofloxacin. Bayer hizo la plata de este mundo porque se le ocurrió ponerle el nombre genérico cipro al comercial, es como la aspirina es aspirina comercial, es genérico. Ellos le pusieron a su ciprofloxacina cipro. Entonces todo el mundo iba a las farmacias porque eso es lo que hacemos y les daban nuestra cipro de Bayer. Después hay como 1 millón de copias y las quinolonas ingresaron al mundo de los años 80, pues hay unas más viejitas. La mamá de esta quinolona es una que a veces no se le olvida que es una quinolona, que la usa para infecciones urinarias que se llama ácido narilíxico, de pronto lo han oído nombrar, es una narilíxico, se usa en infecciones urinarias no complicadas, pero eso es una quinolona, la mamá de las viene por generaciones, pero la famosa la estrella se llama la ciprofloxacin. Han venido otras que generalmente lo que hacen es ampliar el espectro, pero la ciprofloxacina, que fue un uso sobre todo para bacterias gram negativas, por eso la protección urinaria en todas sus formas, colores y sabores, pero también tiene acción contra el gram positivo. Entonces, ahí actuando, ya vamos a ver cómo actúan, pero inhibición de la ADN tirasa, ustedes saben que son estas enzimas que tienen que ver con todos los procesos de las células del DNA, virus y todo eso. Entonces, cuando ustedes dicen yo para qué aprendo microbiología, yo no voy a ser bacteriólogo, para que me ponen a aprender esas cosas básicas que no se pueden sistemar, entonces se acuerdan de mí. Entonces hay que saber un poquito de microbiología básica para entender cómo actúan los antibióticos, ¿cierto? Entonces uno no se acuerda por allá de la replicación del DNA, toca volver a leer. Si queremos ser buenos médicos, si lo que queremos es formular antibióticos a la lata solo porque un antibiograma es sensible, lo hace por Pedro y el ¿cierto? Pero la idea no es poderlo explicar. Entonces, eso es importante, por eso la bacteriología básica crea que sí sirve, aunque no lo crean. Vienen otros antibióticos poco famosos para los que trabajamos en bacterias, pero que son muy famosos para los parasitólogos, por ejemplo, que es el famoso mefloquinazol, ¿cierto? Ya ustedes son parasitólogos también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno se acuerda de las amebas, ahí está un antibiótico que es el metronidazol, que básicamente tiene también una acción no igual a la DNA girasa. Mucho tiempo no se supo cómo actuar el metronidazol, si les debieron decir, ¿cierto? Eso era como no sabía dónde ponerlo cuando le preguntaban
mecanismo de acción del metronidazol, no me acuerdo, no era tan fácil, pero está ahí también en inhibición de la síntesis de ADN. Y últimamente muchos mecanismos de resistencia se van complementando. Se sabe que la inhibición de la RNA polimerasa estaría en la rifampicina. Sigamos a este grupo grande que lo usamos pero no tanto. Nosotros usamos en el top 10 estarían los beta-lactámicos, todos los días de Dios, ¿cierto? Ahí los vamos a tener. Pero los inhibidores de la síntesis de proteínas son antibióticos viejitos, interesantes, que se siguen usando y que muchos son nuestros salvavidas, porque son bacteriostáticos y tienen un espectro, mucho espectro amplio, y los tenemos que usar. Si ustedes tienen una infección por una bacteria intracelular, no sé si se acuerdan de mí cuando hablamos cuando hablamos de la clase, cuando les enseño la parte de Hemophilus, ¿se acuerdan de Bordetella Brucella? Yo les conté que la brucela es intracelular y que nos toca antibióticos por tiempos prolongados, ¿se acuerdan? No tienen que acordarse porque hay que estudiar para parcial y para la vida. Entonces, ahí hay varios, están las tetraciclinas, ahí están los famosos aminoglucósidos muy útiles, los usamos no generalmente solos, nunca, un aminoglucósido no lo usas nunca solo, lo puedes usar junto a un beta-lactámico porque uno actúa en la pared y el otro actúa en la síntesis de la proteína. Entonces esa es la alianza que aprendimos desde chiquito. Cuando uno comenzó a hacer medicina, uno le ponía a los niños pimienta y eso repetía, ampicilina, vitamicina, porque se une un beta-lactámico con un aminoglucósido. Entonces están ahí los famosos aminoglucósidos como la gentamicina, que es la estrella de los aminoglucósidos, y la que usamos también a nivel hospitalario, sobre todo asociada a otros antibióticos, que se llama la amikacina. Esos se llaman aminoglucósidos. Cuando lean sus tablitas, hay otros, la tobramicina, la streptomicina, que se usa, por ejemplo, la streptomicina en TBC, ahí están. Entonces, inhibidores de síntesis proteica, se inhibe la subunidad 30S, son esos, y las 50S, que son importantes, están los macrólidos. Yo no sé si ustedes han oído hablar de un antibiótico que se llama la eritromicina. Eritromicina, acitromicina, se la dan a uno mucho la citromicina, cuando son de las mismas, cambian un poquito la disponibilidad y el espectro. Entonces ahora casi no usamos la eritro, que era la mamá, pero usamos acitro y claritro. La claritromicina muy famosa, se la dan a uno cuando tiene infecciones respiratorias, etcétera, etcétera. Esas son de mucho uso. El cloralfenicol, que también actúa ahí, no lo usamos ya casi porque es un antibiótico bueno, que desafortunadamente hace aplasias medulares, entonces se dejó de usar, pero ahí está. Está el grupo donde ustedes ven que son las oxazolininas, que básicamente es el famoso que está de moda, xamantulín, ensolín. ¿Se acuerdan los últimos nuevos? Los que les dije que se habían inventado en el año 2000, ahí está. Y las estreptograminas, que también son nuevas, que se llama quinupristina, dalgopristina. Anoten si quieren, pero tienen que ir a leerlos o si no se me van a enloquecer, ¿cierto? Aprendan y, por supuesto, que les repito. Los inhibidores entonces de la síntesis proteica pueden actuar o en la subunidad 30S o en la 50S. Todos los datos que vamos a tomar las veces. Entonces, en la subunidad 30S están los aminoglucósidos, tetraciclinas, y se me olvidó hablar de la tercera, que dice ahí glicilciclinas. ¿Miren qué es la glicilciclina? La glicilciclina es un antibiótico que la mamá, hagan de cuenta, ponía tetraciclina. Le cambiaron la estructura química y lo sacaron más o menos en el año 2006 y ahora se usa y se llama tigeciclina. La tigeciclina la van a usar ustedes en el hospital mucho porque la tigeciclina resultó servir para infecciones por bacterias resistentes a los carbapenémicos. Entonces, si bien no fue hecha para eso,
cohecha para infecciones de piel y tejidos blandos, infecciones intraabdominales. La tigecyclina sí la usamos en los hospitales, por eso, porque la pegamos a otros para manejar bacterias resistentes en este momento en Colombia y en el mundo. Entonces, si ponen la lista de los cómo me toca leerme tigecyclina, fosfomicina, porque esos no estaban antes de hace 4 o 5 años. Me tengo que leer los beta-lactámicos, tengo que ser experto en carbapenémicos, por supuesto que sí, y esa es como la idea de este ejercicio. En los que miden la fracción 50S del ribosoma, la subunidad, perdón, están unos muy antiguos, estos son los del PUM, ¿se acuerdan los que les mostré ahí en esa fotico? Ahí están los macrólidos, la mamá de los macrólidos se llama la eritromicina, ya les conté, que su espectro es más hacia gram positivos, y después se crearon variantes que ustedes ven más, que se llama la acitromicina y la claritromicina, que tiene espectro un poco más amplio. El cloranfenicol, que les conté que ya no lo usamos prácticamente por la toxicidad. Está uno 4 que se llama las oxazolidionas, que básicamente la estrella se llama linezolid, linezolid, y el linezolid es un antibiótico de esos que les conté que se los inventaron después de que pasó ese gap, esa brecha, que no había antibióticos nuevos. Este aparece nuevo y ahorita acaba de salir, estamos haciendo aquí en la universidad este libro que acabó de salir hace 6 meses, es el primito. Entonces se lo tienen que leer para que uno les enseña lo que está actual y no lo hace 20 años, y se llama Terisolid, como el famoso Teri, pero si lo de Terisolid. Ese es el primito del linezolid. ¿Listo? Para que ustedes por lo menos, si hayan hablado de que hay una nueva antibiótico que es el primo del linezolid. Bueno, y el último grupo se llaman streptograminas. Streptograminas es la unión de dos antibióticos que se llaman quinopristina, dalfopristina. Si ustedes leyeran este tema antes de venir a clase, sería 100 veces más fácil. Porque ahorita no tienen que leer para ver la clase, que es mucho más fácil. Pero ahí lo escriben y se me van a estudiar streptograminas, que se llaman quinopristina, dalfopristina. No está en Colombia, nunca llegó al país. Hay muchos antibióticos que están, muchos no, algunos antibióticos que salen al mercado con mucha fuerza, pero cuando salen al mercado presentan ciertos problemas, ya sea toxicidad, y como que salen del mercado rápidamente y no llegan como estos. Pero es importante que sepan que existen, no lo van a ver formular nada, pero linezolid todos los días. Linezolid con su espectro es muy parecido a vancomicina, pero no tiene todos los efectos secundarios. Lo que pasa es que no tiene buena parte para las infecciones sistémicas. Entonces ustedes ven que en los hospitales, por ejemplo, donde hay recursos, prefieren no usar banco por toda la toxicidad, porque la vancomicina es barata, y prefieren usar linezolid. Entonces, como para que se hagan una relación, vancomicina, linezolid, antiestafilococos, MRSA, ya vamos a ver eso, pero como para que se ubiquen, ¿listo? Entonces tenemos los que son inhibidores de la síntesis de proteínas. Bien. Sí. Sí. Los aminoglucósidos son antibióticos, como bien dices tú. Ningún antibiótico es absolutamente 100% ni seguro ni tiene efectos secundarios. A los aminoglucósidos les teníamos miedito por la ototoxicidad y por la nefrotoxicidad. Pero resulta que los aminoglucósidos no se han dejado de usar porque estos aminoglucósidos son antibióticos dosis dependientes. Con que tú des una dosis de amica, por ejemplo, 24 horas, es una farmacocinética bien interesante, y por el espectro y por su acción bacteriostática se unen a un bactericida. Entonces lo que nosotros hacemos es calcular la dosis, mirar lo que se da y cuando se requiere. Por ejemplo, cuando estamos dando
antibióticos, pues en infecciones mixtas, cuando tenemos, por ejemplo, pseudomonas, a veces multiresistentes, cuando tenemos infecciones por bacterias multiresistentes, pegamos un aminoglucósido. Pero solitos no los damos y además hay que tener nivel de todos los días. Son antibióticos que también son muy buenos, que se seguirán utilizando, no tienen tanta resistencia, pero como dijo su compañero, pues tienen problemas de toxicidad. Les estaba contando que este grupo de los inhibidores de la síntesis del folato, todo el proceso de formación de bases púricas y pirimídicas, es otro, digamos, otro camino para hacer antibióticos. Si ustedes miran, y por eso me debo evitar la clase de antibióticos, me gusta más porque me ayuda a evitar la resistencia, porque es lo mismo. El mecanismo de resistencia hay que saber el mecanismo de acción. Si ustedes miran las sulfas, que son los primeros antibióticos, ¿verdad? Los primeros antibióticos se hicieron, por ejemplo, muy impuros para tratar infecciones como la sífilis. Todos, si les gusta la historia de la medicina o de la vida, todos los músicos de toda era solo que tenía sífilis, el otro, todos eran científicos, todos, y no había antibióticos, ¿cierto? Entonces las primeras, por ejemplo, intentos de tratar sífilis se hizo con unas sulfas, ¿cierto? Unas bases de sulfas, como el salvarsan o el salvarsan, pero tenían muchos problemas de toxicidad. Y hay muchos antibióticos que aparecen en la historia y que ahora no los usamos como antibióticos y los usamos en el laboratorio. Los distintos esos de nebuloxina, la octoquina, esos eran antibióticos hace en los años 30, pero la toxicidad, la inestabilidad, por eso tienen actividad bactericida y por eso inhiben crecimiento, pero no son usados en humanos. Las sulfas, por ejemplo, se fueron como, digamos, se aparecieron en el mercado solitas, pero con el tiempo se pegaron a otro antibiótico para atacar por vías distintas la misma vía metabólica, y ese es el famoso trimetilsulfametoxazol. ¿Han oído hablar del Bactrim? Bactrim es el nombre comercial, uno de tantos nombres comerciales. Es dos antibióticos en uno. Tiene una sulfa y tiene el trimetropin, y básicamente ellos interfieren en las vías metabólicas que llevan a la síntesis de los ácidos nucleicos. Entonces, si ustedes miran, y nos quedaría que la membrana. Los que inhiben la membrana, que son súper de moda, estos también, no pueden decir que yo no les enseñé esto, porque entonces voy y los ahorco, porque esto es lo que estamos viendo en nuestros hospitales. La polimixina. La polimixina es un antibiótico viejo, de pronto les suena más colistina, ¿de acuerdo? Que fueron a echar colistina. Aquí está la polimixina, la polimixina B y polimixina E. La E es la colistina. Son antibióticos antiguos que dejamos de usar porque la disponibilidad era complicada, porque no les, de pronto eso es tema de otra charla. Hacer antibióticos es lo más difícil del mundo, ya les voy a mostrar por qué. Polimixina B se llama polimixina B, y la polimixina E de enano es la famosa colistina. ¿Y por qué les digo la famosa colistina? Porque es en la actualidad, hoy, octubre de 2016, el antibiótico que tenemos de elección para tratar infecciones por bacterias productoras de carbapenemases. Ya les voy a contar que los carbapenémicos es la última línea, los guau, los Maserati de los beta-lactames, y los perdimos desafortunadamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay unas enzimas horribles que están circulando en el mundo y en Colombia, que básicamente hidrolizan el carbapenémico. Y si no tenemos carbapenémicos, no hay que hacer. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Eso es lo que les quiero dar a ustedes el mensaje. Esto está mejor en cualquier libro de lo que yo les pueda decir. Pero lo que sí necesito que entiendan es el mensaje que les quiero dar. Que nos tocó apelar a un antibiótico viejo
con muchos problemas de disponibilidad, donde ya nadie le metía dinero en conocerlo más. Cuando los antibióticos viejos salen al mercado, ¿qué demostraban los laboratorios? Pues que no eran tóxicos y que tenían una acción. Cuando un antibiótico sale al mercado, lleva detrás, creo que por ahí está la diapositiva, 30, 20 años de estudio in vitro, cuando sale al mercado con nombre propio, ¿cierto? En ese tiempo pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Que no dan los estudios de toxicidad, que no dan los estudios de disponibilidad, miles de cosas antes de que tengan nombre propio. Lo último que se hace con un antibiótico es hacer los estudios de fase 3. Ustedes ya vieron epidemiología, ¿cierto? Los famosos clinical trials, donde uno pone un antibiótico versus otro, después de que prueban seguridad, todas esas cosas, se va uno al paciente, ¿cierto? Así es que se prueban los antibióticos. Dificilísimo hacer esos estudios. Y después de hacer todo eso, van y le ponen un nombre comercial y se ponen a vender. Han pasado 30 años y lo pueden sacar al mercado y ya existir resistencia bacteriana. Entonces, en ese proceso de hacer antibióticos ni hay más rangos de acción ni es por negocio. Entonces hay antibióticos, esos son los antibióticos de ahorita, pero los antibióticos viejos no les pedían los estudios de farmacocinética y farmacodinámica, eso no existían. Unas cosas que llaman los modelos de simulación de Monte Carlo, que es que le ponen a un antibiótico, miden cuánto le queda en sangre, construyen unas curvas, hacen unos modelos y saben cuánto tiempo el antibiótico está en contacto con la bacteria. Porque porque eso es un tema que lo espero lograr en semestre entrante, ¿qué es lo que hace que un antibiótico sea bueno? ¿Qué creen que es? ¿Que mate la bacteria in vitro? Eso es lo que vemos en el laboratorio, claro, que queremos que la mate. Que no sea tóxico, que no sea selector de resistencia, y lo que asegura que de verdad haga su efecto es una cosa que se llama es como el tiempo de exposición que tiene el antibiótico frente a la bacteria. El drug exposure o drug attachment lo leen en los libros. Entonces, ese tiempo en el que tú eres bacteria y tú eres antibiótico y quedamos aquí la batalla, usted y yo juntos, es lo que dicen, oiga, me va bien, porque de resto el antibiótico revuelve un vitro y todo se queda y todo sale por la orina. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Actualmente, para sacar un antibiótico al mercado y saber eso, hay que hacer estudios de estos de PKPD, así se llama, farmacocinética y farmacodinámica. Son carísimos, solo se hacen para antibióticos que están en suero, para los de ahora. Y entonces los antibióticos viejos pues no tienen estas cosas, salían al mercado con los estudios de que servían, que mataban bacterias y que no eran tóxicos. Entonces, ¿qué pasa? Los antibióticos nuevos tienen quien haga eso, porque le van a invertir mucho dinero. A los antibióticos viejos, ¿ya para qué? ¿Quién va a hacer eso? Entonces, colistina le pasa eso. Ya la traen, ya es genérica, entonces nadie ha traído al mercado los estudios de PKPD, cómo se distribuye, todo eso determina la dosis que tú le vas a dar, muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Carece de esos estudios. Nosotros dejamos de usar colistina porque en nuestra ideación nos decían que era nefrotóxica, que no se sabía cuál era la dosis verdaderamente adecuada y nadie usaba colistina. Que nos ha tocado ahora aprender de polixina, o sea, de colistina, que se puede usar la B o la E dependiendo del escenario, y esto es tarea para ya. Entonces no pueden pasar a sexto sin saber qué es la colistina, porque todos los días, cuando vayan al hospital universitario, cuando van al hospital, ya van a ver pacientes que tienen colistina. ¿Por qué? Porque tienen una infección por una bacteria resistente a carbapenems. Entonces, digamos, estos, como tal, la polimicina y la daptomicina servirían entonces también para, o sea, principalmente para lo que son los gram negativos, para, ¿no? La daptomicina tiene acción exclusiva sobre gram positivos. La dapto sí es nueva. La daptomicina sí es de los últimos antibióticos que han salido al mercado.
O sea, pero entonces primero tendrían que pasar por la pared celular, profe. Entonces tendrían que también tener un antibiótico que ataque la pared celular. La daptomicina, si ven allá donde dicen lipopéptidos, esa es la daptomicina. ¿Listo? Pónganla ya auténtico si no después no se acuerdan. La estrella de los lipopéptidos se llama daptomicina. Cuando el problema de resistencia en el mundo comenzó, adivinen por qué tipo de bacterias comenzó, por los gram positivos. Entonces todo el mundo eso vivía parado en las pestañas por la LMDC, ¿cierto? El enterococo resistente a la comicina. Entonces, después del auge de las bacterias resistentes gram positivas, estamos en la segunda ola, que son las gram negativas. Entonces, hay relativamente más drogas nuevas para bacterias resistentes gram positivas. Y ese se llama linezolid y ese se llama daptomicina y otra cefalosporina que ya les voy a contar. Para gram negativos, estamos en colistina, ahora vamos para atrás. Y máximo esas nuevas asociaciones que les voy a contar que vienen específicas para mecanismos de resistencia. Si yo pusiera esta gráfica y de pronto la voy a arreglar así, además del mecanismo de acción, los antibióticos que vienen están orientando su mecanismo de acción al tipo de resistencia. Eso es un concepto nuevo, eso es de este año. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta ahora ustedes pensaban en usar el antibiótico pensando en el espectro, en la acción, ¿cierto? Ahorita, ustedes que son los nuevos médicos que nos van a tratar a nosotros, por lo menos que sepan esto bien, porque eso después me van a tratar a nosotros. Entonces, van pensados en atacar y bloquear el mecanismo de resistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que los antibióticos para bacterias gram negativas que vienen son los mismos viejitos beta-lactámicos, cefalosporinas, unidos a un inhibidor de enzimas que es selectivo para el mecanismo de resistencia. Eso no existía antes. Entonces hay un antibiótico nuevo que viene al mercado que se llama ceftazidima avibactam, así pegadito. Ceftazidima, cefalosporina de tercera generación que ya ni la usábamos. Las primeras cefalosporinas de tercera reviejas, peligrosas por la selección que hacían, nadie volvió a usar ceftazidima. Pues tocó volverlo a usar. Pero no solita, porque ¿qué va a servir solita? Es una cefalosporina. Se pega a un compuesto nuevo que es específico para inhibir una enzima específica que se llama KPC, o sea, carbapenemasa. Esto es lo nuevo que viene ahora. El antibiótico, entonces ustedes tienen otra vez que hablar de resistencia para que no sirven las clases de micro, les sirve porque ahora les van a preguntar es qué tipo de enzima tiene el paciente, entonces hay que saber el mecanismo. Entonces, por ejemplo, todos los estudios moleculares a la cama del paciente donde le dicen a uno, doctor, usted tiene una Klebsiella productora de la resistente a carbapenémico, ya no nos cortes, porque puede servirle o no le puede servir. Ustedes ya van a preguntar otra cosa, ¿y por qué mecanismo? Enzimático, ¿y por qué tipo de enzima? Porque hay muchos, vamos a ver ahorita. Entonces le dicen, sí, doctor, ustedes van a comenzar a exigir, necesitamos pruebas moleculares que me digan que es una KPC. Eso como se hace por una PCR. Entonces, se acuerdan muy claro, tocaba saber cómo era esa cosa, la metodología y la PCR. Esa es la medicina que ustedes quieren que hagan. Ya no van a hablar de la medicina del San de Dios, maravillosa, esa ya no es esta. Entonces van a saber que tienen que saber PCR. Sí me hago entender por qué, y eso es lo último que viene en la biología. Inhibidores de enzimas. Entonces ya son, aparentemente yo diría que son nuevos mecanismos, ¿cierto? Muy dirigidos a frenar, aunque el concepto es viejísimo, las beta-lactamasas ya vamos a ver, son enzimas que dan los antibióticos reviejas, pero esto es nuevo. Entonces el mundo les cambió a ustedes. Ustedes tienen que bajar al laboratorio y van a exigir que su laboratorio les haga concentraciones inhibitorias mínimas. Ya vamos a ver qué es eso.
porque ustedes pueden tener una bacteria resistente a un antibiótico y lo pueden usar, porque se mide con poquita concentración. Pero la misma bacteria, con la misma resistencia, si la cantidad de antibiótico que requiere para inicios es muy grande, no lo pueden usar porque tendría que dar tantas dosis que sería tóxico. Entonces ustedes van a ser médicos que van a bajar al laboratorio y van a leer un antibiograma y van a preguntar la en que es, ya les voy a contar. Y van a ser médicos que van a preguntar el mecanismo de resistencia, porque vienen otros que, por ejemplo, solo actúan frente a una enzima que se llama NN. Es que eso es lo que les estoy contando, todavía no está en el mercado, es lo que viene. Más un inhibidor de enzimas, que es un mecanismo por el cual las bacterias se hacen resistentes. Una enzima es una cosa, una enzima, no lo indica, que la bacteria tiene y hidroliza la antibiótico. Ya vamos a ver eso, ¿bueno? Entonces, eso, mis queridos, es lo más importante. La profesora decía, la profesora Murcia decía que cuando, digamos, teníamos colis con carbapenemasas y betamasas de amplio espectro y todo esto, se podía dar algo que se llama imipenem y todo eso. Perdón, era para pseudomonas, pero cuando tenían carbapenemasas y esto. Ya les voy a contar cuántos se usan los carbapenemasas, pero les quedó claro los mecanismos de acción. Silencio, que es bien importante todo lo que ustedes están comentando. Para mí es súper importante que pregunten y que interactúen, porque yo como lo sé más o menos en el momento de los intereses que ustedes entiendan los conceptos. En el caso de que hubiera dos fármacos y no se puede hacer el tiempo, casi no es, o sea, en este caso, ¿qué sería el dos? Depende de eso, depende de lo que tú quieras, depende del tipo de infección y lo que tú necesites, que es cuando tú colocas un antibiótico que depende del tiempo. Uno lo que busca es que entre una dosis y la otra 4 horas, por ejemplo, una penicilina. En ese tiempo, el 60% del tiempo mínimo, la concentración que el antibiótico alcance en sangre supere la concentración inhibitoria mínima que tiene la bacteria. Entonces, por ejemplo, los beta-lactámicos por eso son muy favorecidos, porque te da como más estabilidad. Es como la glucosa. Uno no quiere comer y tener un pico cierto y sacar insulina y volver a caer. No, uno lo que quiere es mantener niveles. Ahí en ese caso uno prefiere, porque necesitamos rápido. En otro tipo de infecciones uno da una dosis y espera que caiga, pero no es suficiente. Tiene que ayudarse manteniendo otra para que esté todo el tiempo en sangre, una concentración que me asegure que está por encima de la que in vitro mató a la bacteria. ¿Me van a entender el concepto? Muy bien. A ver, entonces silencio. Yo sé que están aburridos, esto es rápido, si quieren tranquilos pueden irse, no hay ningún problema. O sea, eso están todos los libros, tú estás haciendo un esfuerzo para hacérselos un poquito más manejables, pero igual conmigo o sin mí tienen que aprendérselos, que eso están todos los libros. Bueno, entonces, vuelvo a mirar, vamos ya teniendo este panorama general, vamos a volver a repetir un poquito los conceptos para que les vuelvan a alcanzar. De eso se trata, aprender antibióticos, no es más, no es de repetirlos y de afianzarlos. Entonces, ya saben, pared celular, beta-lactámicos. ¿Cuáles son los beta-lactámicos? Las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y los monobactámicos. Ahí también estaría la vancomicina, que es el glucopéptido. Ya esos y los tratamientos específicos, ahí está la polimicina en la pared, pero realmente es en la membrana. Y los antibióticos que se usan específicamente para eso. Inhibidores de síntesis proteica ya tienen 30S y 50S. Aminoglucósidos, tetraciclinas, gliciclinas, que les dije que es la digesiclina, ¿cierto? Macrólidos, clindamicina, cloranfenicol, nimesulide, estreptogramin. Ya eso estuvo claro. Inhibición de síntesis, trimethoprim-sulfa, bloqueo de síntesis de ácidos nucleicos, rifampicina y quinolones. Quedó claro. Membrana celular, polimixinas, y vamos a mirar que son la B y la E, que ya les conté. La E, la famosa polistina,
¿cierto? Que básicamente al trabajar sobre una membrana lo que hacen es una acción detergente y su mecanismo de acción básicamente es para gram negativos. Vamos a ver un poquito cómo actúan ahora sí los inhibidores de lo que es la Creo que eran negativos. No era que la colistina, la polimicina, no, la daptomicina para la colistina gram negativos, daptomicina gram positivos. Bueno, ok. Vamos a entender un poquito los beta-lactámicos o los inhibidores. Vamos a mirar los inhibidores de la síntesis de la pared. Entonces se vuelven allá a las clases de la doctora Marta Murcia, me hacen el favor y se me estudian cómo se construye una pared bacteriana. ¿Se acuerdan? Ella les debió contar que había N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico y que se pegaban. Además de que el dificilísimo entender es muy importante, porque en esas fases es que actúan los antibióticos. ¿Listo? Entonces, si tenemos esa primera fase, por ejemplo, de formación de esta pared, de la glucuronización, tenemos aquí un antibiótico que se llama la fosfomicina. Entonces, no solamente van a saber que ácido pared celular igual a fosfomicina, sino pared celular, fosfomicina igual a trabajar aquí, que inhiben de manera irreversible esta piruvato sintetasa, que es uno de los primeros pasos en la glucuronización y formación de la síntesis de la pared bacteriana. Entonces, fosfomicina, ¿qué tipo de bacteria es? Y aquí ya nos pasamos al segundo paso, que se llama espectro. Entonces, nombre del antibiótico, dónde lo vamos a poner a actuar y frente a quiénes. Con eso pasaron el año. Ya después aprenden a qué dosis y qué parte de insuficiencia renal, eso es otra cosa. Esta enzima se llama la enopiruvato sintetasa, una piruvato sintetasa, es así, una piruvato sintetasa que es inhibida, y allá en ese primer parte hay una figurita. Espérense, se las muestro para que se acuerden. Yo sé que esto ya lo vieron. Entonces vamos a imaginar, ¿se acuerdan de estas cositas que Marta les dejó mostrar? Yo siempre les digo que es como hacer un Lego, ¿cierto? Uno coge y va pegando y arma su Lego. Bueno, y esas unidades serían su ácido N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina, que serían esas. ¿Se acuerdan que ellos se pegan con unos puentes de pentaglicina? ¿Se acuerdan? Y van haciendo algo que es la pared bacteriana, que es una estructura rígida. Si tenemos este primer paso aquí, antes de que llegue ya a la formación, hay que arrancar primero de aquí, de la glucuronización, que son todos estos pasos. Aquí viene a actuar la fosfomicina. ¿Listo? Para que más o menos nadie les va a preguntar en qué pasa, porque yo eso ni me lo sé, ni me interesa, pero lo que sí necesito es que se acuerden en dónde vamos a poner fosfomicina. Y no quería decir este trate, no, y mira la síntesis de las proteínas. No es así, es allá, en la pared bacteriana. ¿Se acuerdan de ese dibujito? Ahora sí volvemos atrás. Ya sabemos dónde está. Primer paso de la síntesis de la pared, la fosfomicina, que es un derivado, hay miles de cosas, pueden leerse libros enteros, eso no me preocupa, de un ácido que se llama fosfónico, que entra por permeasa, lo que tú me preguntabas. ¿Qué tipo de antibiótico es? Es un antibiótico bacteriostático. ¿Qué tipo de espectro tiene? Importantísimo. Y aprovecho y paro aquí porque ahí está la causa del mal uso de antibióticos. El espectro de los antibióticos. Yo no sé si ustedes han oído que los médicos a veces decimos por chiste que hacemos manejos escopetazos. ¿Nunca han oído esta frase? No, escopetazo. ¿Sabes qué quiere decir? Disparamos y lo que caiga. Eso pasa con los antibióticos porque son de amplio espectro. Hay antibióticos de espectro amplio, hay antibióticos de espectro moderado y hay antibióticos de espectro reducido, sublime, ¿cierto? Ese espectro está hecho básicamente o depende de su actividad, ¿cierto? Pero desafortunadamente
los antibióticos de amplio espectro que creen que nos representan. Exacto, lo que usted tiene que pagar por usarlos. Si los usa bien porque toca, tocó, pero si los usa mal, y el pago, lo que tenemos que pagar por usar antibióticos de amplio espectro, es una cosa que se llama presión selectiva. Es que me queda difícil no hablar de esto de selección porque pues es algo importante. ¿Qué quiere decir? Si ustedes usan un antibiótico que tiene espectro para gram positivos y gram negativos, pero usted lo va a dar porque tiene una infección urinaria por un gram negativo, pero de entrada, sabiendo que usan un antibiótico de un espectro más dirigido, hace el escopetazo que les estoy diciendo. El antibiótico no piensa, yo solo voy a ir a matar las manos de los pies. El antibiótico llega a sangre, se distribuye a los tejidos, dependiendo de la afinidad por el tejido, alcanza concentraciones. Esas concentraciones pueden ser tan altas que superan la concentración mínima que inhibe el crecimiento. ¿Y qué pasa? Pues las otras bacterias se mueren si son blancos. Entonces, uno se terminó matando todos los enterococos del intestino, por ejemplo, pero lo que quería era matar la E. coli que estaba causando infección urinaria, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que en el intestino de esa persona a la cual le dimos ese escopetazo van a quedar bacterias, las sensibles al antibiótico las matamos. ¿Cuáles van a quedar ahí vivas? Las que genéticamente, por muchos factores, que son dinámicas, porque ellas se pasan todos los factores de resistencia, por todo lo que les voy a contar, quedan resistentes, Darwin, sobreviven los más aptos, esas quedan felices en el intestino. ¿Qué hizo ese antibiótico? Seleccionó la flora. Entonces, cuando ustedes pasan al próximo semestre, el doctor Carlos Saavedra les pregunta: a ver usted, ¿qué antibióticos son altamente selectores? Pues hay antibióticos que por su dinámica, por su farmacocinética y por su espectro son más fuertes, siendo altamente selectores. Por ejemplo, las quinolonas, ya les conté, las cefalosporinas de tercera generación, los carbapenems. Entonces, ¿qué es lo que uno dice en los hospitales? Hombre, de entrada, no arranquemos con los altamente selectores, porque el peso que tú estás pagando, el precio que tú estás pagando, es seleccionar bacterias. ¿Está entendido el concepto de qué es lo que estamos haciendo cuando usamos amplio espectro? Escopetazo. ¿Qué pasa cuando a veces toca hacerlo? ¿Cierto? Porque muchas terapias se llaman empíricas. Y su merced no sabe si tiene un gran positivo o tiene un gran negativo. Porque usted dice: hombre, esta infección, yo me acuerdo que a mí me enseñaron que está estafilococo, pero también puede haber una enterobacteria. Entonces usamos, por ejemplo, un antibiótico de amplio espectro. Pedimos el examen, buscamos la bacteria, nos llega el resultado con el antibiograma. Nosotros debemos, si se puede, ajustarnos. Y eso es lo que van a ver un término que se llama desescalamiento. Entonces, desescalar la terapia. Comenzamos con 2 para cubrir a positivos o a negativos, o con 1 de amplio espectro, y nos ajustamos. ¿Sí? Eso es lo que hace el médico, para no someter a esa flora al escopetazo, para después decir: oiga, seleccione beta-lactamasa, seleccione. El antibiótico puede ser dirigido para una infección y seleccionar otra. Las quinolonas están hechas generalmente para gram negativos, pero como tienen acción para gram positivos, por ejemplo, son fuertes selectores de estafilococo a los meticilinos resistentes. Entonces, ¿qué tienen que ver estafilococo? Hay antibióticos que seleccionan mecanismos de resistencia, no necesariamente los causados por ellos mismos. ¿Me van a entender? Entonces hay que usarlos con cuidadísimo. Entonces no se usan antibióticos. Difosfomicina es un ejemplo de estos. La fosfomicina tiene acción para gram positivos y gram negativos, pero solo la vamos a usar en unos espectros específicos que se llaman gram negativos. El hecho que un antibiótico tenga actividad frente a un grupo de bacterias no quiere decir que los debamos usar.
Nadie pregunta, ¿la poscomicina cubre gran positivo? Sí, claro, a mí me enseñaron que es de espectro, de amplio espectro. ¡Ay, pongámosle poscomicina, una infección de piel y tejidos blandos! No. ¿Por qué? Porque los antibióticos, además, y eso es algo que es importante que ustedes sepan, ustedes saben con qué criterio uno usa un antibiótico cuando llega al mercado. ¿Con qué criterio? ¿Qué se les ocurre? Uno es todo lo que ya les he contado toda la carrera, ¿cierto? Que el laboratorio lo haya utilizado, lo haya purificado, lleve a la... Muchos, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de Estados Unidos. Ustedes han oído hablar de la FDA, ¿cierto? Que es la que regula todo. La FDA es el último de aquí, pero sí. Entonces, la FDA, cuando yo soy un laboratorio y hice todo, me gasté 20 años con un científico, descubrí una nueva molécula, hice los estudios de tolerancia, hice los estudios de susceptibilidad in vitro, de no toxicidad, hice los estudios, entonces yo primero sé a qué bacterias mata este antibiótico, porque hago los estudios in vitro, sino cómo sé, allá los hago. Pero además sé dónde se concentran los tejidos. Mire, este antibiótico está buenísimo para infecciones de piel y tejidos blandos, porque sirve para gram negativos, porque cubre MRSA, porque también sirve para algunos gram positivos, porque además se concentra en tejidos que estoy inventando. Entonces yo me vuelvo en mi antibiótico en FDA y digo, mire, les tengo el antibiótico. Y ese antibiótico me cubre, puede tener actividad para 60 bacterias, pero mis estudios clínicos los hice en pacientes que tenían infección de piel y tejidos blandos. Uno no agarra un antibiótico a probarlo para todo lo que pasa, es para las patologías. Entonces, FDA le dice, si sus estudios están re buenos, están perfectos, vaya y venga ese antibiótico para eso. Entonces llega a Colombia y hay una cosa que se llama inserto, y nosotros no lo leemos. Entonces yo traigo un antibiótico al INVIMA y les digo, señores INVIMA, yo soy del laboratorio Expertito Pérez y acaba de llegar al país este antibiótico que muestra todos los estudios clínicos, todo perfecto, y es re buenísimo para tratar infección de piel y tejidos blandos. Y además tiene este espectro bacteriano, ¿cierto? Entonces INVIMA dice, listo, véndalo para infecciones de piel y tejidos blandos, ¿cierto? ¿Yo qué debo hacer como médico? Saber eso. ¿Qué pasa en la vida real? Que nosotros lo que hacemos es pedir un antibiograma y meten el antibiótico en el antibiograma. Y entonces nos dan una bacteria y le prueban el antibiótico y sale sensible. Entonces, su merced, que espero que no lo hagan ustedes, van y dicen sensible, pues pongámosle eso. Y después resulta que le va más y los demandan porque el antibiótico fue hecho para tratar infecciones de piel y tejidos blandos. No se queden con el concepto de solamente el espectro, sino lo último que les decía yo, la actividad y el uso clínico, y a veces se nos olvida. Uno sabe es que mata gram positivos o mata gram negativos y busca y dice, pónganse. A veces le toca a uno usar el antibiótico, porque sabiendo que el antibiótico in vitro y en estudios tiene actividad in vitro, ¿por qué no lo probamos para este tipo de patologías? Porque a veces no alcanzan el número de pacientes con esas bacterias para probarlos. Por ejemplo, la tigecyclina llega a Colombia y ustedes miran el inserto y no está para Enterococcus faecium. Se sirve. Pero cuando la Pfizer, en ese tiempo, Wilder, era el antibiótico que la trajo a Colombia, la llevó a FDA, no tuvo infecciones por Enterococcus faecium, pues no está bien en el inserto. Entonces a veces lo que hace es falta poder. ¿Qué pasa con ese tipo de antibióticos? Por ejemplo, tigecyclina resultó tener actividad frente a Acinetobacter. Yo hice aquí en la Universidad los estudios en Colombia cuando la tigecyclina llegó a Colombia y comenzó el boom de los Acinetobacter resistentes. In vitro funcionaba súper. Entonces comenzamos a usarla en los Acinetobacter y todo ese uso se llama off-label. Y hay que decirlo, lo estamos usando off-label. O sea, fuera de lo que se hizo. No se toma la decisión si lo usa o no, porque donde lo demanden. Eso pasa con los antibióticos porque se nota, nadie hizo hasta ahorita antibióticos para las carbapenimasas. Cuando se inventaron la colistina nadie pensaba hace 30 años
que yo me la voy a inventar porque algún día ya lo oye la línea y ahora no existía. Los estamos usando off-label por la necesidad de uso. Entonces, eso es importante. Recuerden siempre leer el espectro y para qué patología tiene. Generalmente, aunque ustedes no lo crean, los antibióticos vienen a los países por ahí con 2 o 3 usos clínicos, porque los estudios clínicos son re difíciles de hacer. Entonces tienen con 2 o 3 grandes, pero si ustedes desde ya deben saber eso, siempre leen. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vancomicina, para retomar el cuento, básicamente tiene su nicho para infección urinaria, E. coli, Klebsiella, y ahora lo estamos usando mucho porque tiene acción y la podemos usar conjuntamente con otros antibióticos para bacterias resistentes a carbapenémicos, enterobacterias. ¿Está claro? Listo. Sigamos porque no voy a alcanzar a contarles todo lo que les tengo que contar. Un poco. Seguimos en nuestra pared bacteriana. ¿Está claro? Ya saben que vancomicina la van a poner en la pared de non-olivosoma, ¿cierto? Seguimos con la pared bacteriana. Tranquilo. La anterior que les nombré, el ejemplo, se llama tigecyclina. Esa es, no, la que es para infección urinaria se llama fosfomicina. ¿Listo? Seguimos en la pared bacteriana, avanzando en los procesos. Vamos a la transglicoxilación y se acuerdan, que va a quitar esta clase de repito ya que esto ya es fácil que entiendan otra vez la resistencia. Entonces, en el paso de construcción de la pared, yo no sé si ustedes se acuerdan de los precursores de la pared bacteriana, y entonces en las terminaciones de alanina, en las terminaciones de alanina de este proceso, aquí quedamos con fosfomicina, ¿se acuerdan? Seguimos el proceso de construcción de pared bacteriana y entonces tenemos aquí los precursores de la pared bacteriana que para que este antibiótico que se llama vancomicina, que ya se acuerdan que les dije que es la estrella de los glicopéptidos, la vancomicina actúa a nivel, acá ya lo vieron, de este proceso. Listo, ya. De transglicosilación, y entonces en esos precursores, ya cuando se va a formar la pared, hay unas terminaciones de alanina. Allá se pega la vancomicina, hagan de cuenta la tuerca y la llave, tienen la misma capacidad. Entonces, vancomicina actúa ¿en dónde? En la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana en la fase de transglicosilación de los precursores de la pared. ¿Listo? Actúa en el siguiente paso de la fosfomicina. Cuando la bacteria, la vancomicina, reconoce esas terminaciones de alanina, se pega a esas terminaciones, vaya a mi Lego y se me pega, ya no puedo seguir haciendo mi Lego, ¿cierto? Porque se paran los precursores. Ahí están los glicopéptidos, ¿listo? La estrella nuevamente se llama vancomicina, originalmente se obtuvo de una bacteria y básicamente tiene su acción exclusiva en bacterias gram positivas. Esta vancomicina no puede actuar en gram negativas porque no tiene cómo atravesar la membrana de una bacteria gram negativa. Jamás una bacteria gram negativa me la van a tratar con vancomicina porque son naturalmente resistentes a los glicopéptidos. ¿Está claro? Nunca jamás, solo para gram positivos. Y básicamente actúan ahí en ese lugar que yo les estoy contando. Profe, ¿en qué infecciones era que se usaba? ¿Para qué la vamos a usar? Entonces, el espectro. Entonces, ya saben el mecanismo de acción. Vamos a mirar el espectro. Vancomicina no es de amplio espectro.
Entonces ya tienen un ejemplo de un antibiótico que no es de amplio espectro, no le sirve a los gram negativos, no puede atravesar la membrana, solo a los gram positivos. ¿Para quienes está hecha este antibiótico? Para infecciones causadas por estafilococos resistentes. Para los cocos gram positivos en general sirve, pero lo mismo, no le vamos a poner una vancomicina a todos los cocos gram positivos que se nos atraviesen. La vancomicina es un antibiótico que hay que cuidar, que es para infecciones severas. Lo vamos a usar en el príncipe del uso de vancomicina, se llama Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Cuando un estafilococo aureus ya no se puede tratar con beta-lactaminos, usamos vancomicina. ¿En quiénes más podemos usar vancomicina? En esos estafilococos coagulasa negativos que les nombré. En los enterococos, de hecho en enterococos ya hay enterococo resistente a vancomicina. Neumococo, infecciones severas, por ejemplo, pacientes con infecciones complicadas, invasoras, por un neumococo resistente a penicilina, podemos usar vancomicina. Y estreptococos del grupo Virus. Pero también les sirve a algunos bacilos gram negativos, como la listeria, como el Corynebacterium, y vancomicina tiene acción también frente a los anaerobios. No es la primera elección, no es que un anaerobio de una esponja de vancomicina, no, pero sí en ciertas infecciones puede ser útil porque no siempre podemos saber o descartar la presencia de anaerobios. ¿Quedó claro? Fase 3 de la formación de la pared bacteriana. Transpeptidación. Voy a volver, perdónenme la vida, acá. Esta grafiquita está chévere. Vamos a el último paso que se llama la transpeptidación. ¿Se acuerdan? Sí. En la transpeptidación, para hacer la pared bacteriana, hay una proteína súper importante que se llaman las proteínas ligadoras de penicilina, o PVPs en inglés, que las llaman PVPs, se le olvida que es en inglés. En español serían PLP, pero es casi nadie no dice proteínas PVPs pues del inglés. Entonces, las PVPs son esas proteínas importantísimas que están catalizando la transpeptidación. Vamos acá, estamos al otro lado. ¿Listos? Ahí. Entonces, el esquemita que es la transpeptidación para permitir, vamos a ver ahí, la unión y la formación final de los beta-lactaminos. Entonces, ¿qué antibióticos actúan ahí? La familia de los beta-lactaminos. Desde la penicilina, que fue la primera que salió del penicilio, hasta las más estructuradas o más modernas beta-lactámicos, que son los carbapenémicos. ¿Ok? Todos, incluyendo todas las cefalosporinas que están ahí, todas tienen que llegar a inhibir la transpeptidación. Todos. Y ese es el mecanismo de acción de los beta-lactámicos. ¿Está claro? Entonces, las penicilinas, esta sí es la tareita que les dejo para la casa, van a comenzar a buscar este tipo de cuadritos, porque las penicilinas son muchas, entonces uno comienza a familiarizarse. Ya saben que son beta-lactámicos, ya saben cómo actúan, y vamos a mirar algo porque falta que me pregunten, y el espectro, falta la pregunta de ustedes, entonces yo les cuento. El espectro de las penicilinas cambia de acuerdo al tipo de penicilina o su familia. Las primeras penicilinas se llaman naturales, las van a estudiar. La penicilina primerita que se hizo, estas penicilinas tenían un espectro de acción reducido, solo para gram positivos. Fue la que descubrió Alexander Fleming, que vamos a ver ahorita, ¿cierto? Estas penicilinas se han ido dentro de ese grupo de naturales
hay varios tipos y se unen a sales, entonces lo van a ver, se llama la penicilina procaínica, la penicilina cristalina, la penicilina benzatínica. ¿De qué le suena la penicilina benzatínica? ¿Se acuerdan? Que uno va para la profilaxis del estreptococo. Ahí están. Entonces, las primeras penicilinas naturales, ¿qué espectro tienen? Reducido. ¿Para quién? Para los cocos grampositivos. Ya con eso chulo. Ya después se acuerdan cuál es y la dosis y qué es. Viene otro segundo grupo de penicilinas que surgen por la necesidad de tener tratamientos para los primeros estafilococos que se hicieron resistentes a estas penicilinas. ¿Se acuerdan que yo les conté que los primeros estafilococos rapidito produjeron una beta-lactamasa y se hicieron resistentes a la penicilina y que ya nadie pudo tratar estafilococos aureus con penicilina? Entonces comenzó el boom de las penicilinas semisintéticas. Le cambiaron la forma al anillo penicilánico que tienen estas penicilinas para evitar la hidrólisis de la enzima, y ahí se llaman las penicilinas antiestafilocóxicas. Estas también tienen espectro reducido, actúan para gram positivos, para esos estafilos que eran resistentes a la penicilina. La más famosa se llama oxacilina. Por eso estos son de cuadritos, ustedes se los den o se los den, no importa. Sin embargo, el nombre que tiene la bacteria cuando es resistente, uno dice Staphylococcus aureus oxacilino resistente, uno dice Staphylococcus aureus meticilino, porque es la mamá de la oxa, no se usa en la vida real porque tiene muchos problemas en el laboratorio, pero se quedó así el nombre. Por eso se dice Staphylococcus aureus meticilino resistente. Nosotros con qué manejamos las infecciones, con oxacilina, esa es la vía parenteral la prostafilina, o la vía oral que es el rifloxil, la de oxacilina. ¿Listo? Vienen otras penicilinas que les tocan, así poquito a poco. Yo estaba en este punto, siempre pienso cuál es la aurelido y cuál es la amino, pero hay uno poquito a poco. Después aparece el grupo de las aminopenicilinas, y las aminopenicilinas son súper importantes porque ampliaron el espectro, y esa la mamá se llama ampicilina. ¿Quién no conoce la ampicilina? Todo el mundo, para todo es resistente. Cuando aparece la ampicilina, que era una penicilina igual de buena, pero que ya le servía a los gram positivos y a los gram negativos, eso fue la locura. Imagínense una penicilina que cubre estafilos y de poder tiempo. Pero desafortunadamente también ahora ya prácticamente la ampicilina, todas las pulseras son naturalmente resistentes, una proporción altísima de enterobacterias por el uso. ¿Listo? Entonces viene la ampicilina tenía ciertos problemitas de absorción del tiempo, entonces se crea una primita de la ampicilina, que es la que no se usa más, que se llama la amoxicilina. No es amoxacilina como dicen todos, es amoxicilina. La amoxicilina es una primita de la ampicilina que tiene mejor absorción, mejor distribución, la podemos dar cada 8 horas, la podemos pegar a un inhibidor de enzimas, y esa sí la usamos mucho, la amoxicilina. Entonces el espectro es amplio. ¿Me van llevando el hilo? Entonces pasamos de naturales, antiestafilocóxicas de espectro reducido, a llegar a estas que tienen amplio espectro, cierto espectro ampliado. Vienen en ese camino, se fueron descubriendo y haciendo moléculas variantes de esa original, y vienen lo que se llama las ureidopenicilinas. Las ureidopenicilinas, la estrella de las ureidopenicilinas se llama la piperacilina. Y la piperacilina es reclave, porque la piperacilina tiene espectro anticetromonas. O sea que las cetromonas son horribles, con que las tratábamos. Entonces aparecen estas ureidopenicilinas para tratar pseudomonas. Ahora la pegamos a un inhibidor, entonces van a pasar el semestre entrante y van a ver que todos los pacientes que les sospechamos pseudomonas tienen un antibiótico que se llama piperacilina, tazobactam. Todo el mundo le dice piptazo. Piptazo es eso, piperacilina con un inhibidor enzimático.
y otras que son las carboxipenicilinas, que no las usamos tanto en Colombia, pero que se aprendan esa Doctora, ¿cómo se llama? A ver, tranquilos, yo la repito 80 veces en el programa. ¿Con qué inhibidor era? Tazobactam. Piperacilina, tazobactam. No me han preguntado qué son los inhibidores, se los voy a contar. Debido a que muchas de estas bacterias producen enzimas que hidrolizan el antibiótico, se crearon sustancias que no son realmente antibióticos, sino que se llaman inhibidores suicidas, que quiere decir que engañamos a la bacteria. La bacteria se va a hidrolizar el inhibidor y libera el antibiótico. Entonces, eso también cambió el mundo. Estos inhibidores, los primeros no son selectivos. Ustedes han oído hablar de ampicilina sulbactam, amoxicilina ácido clavulánico, piperacilina tazobactam. Son eso, el antibiótico unido a un inhibidor para que la deje actuar, y se usan cuando uno tiene infecciones por bacterias que tienen enzimas y pueden romper el antibiótico. Las son las que les digo que vienen nuevas, dermatitis. En resumen, estudies un cuadrito como este de donde ustedes quieran, no me importa, está en todas partes, está en todas partes, de verdad. Entonces, están espectros reducidos, las primeras penicilinas, su acción, estreptos, enterococos, listeria, aquí están las famosas espiroquetas, por eso no trata la sífilis con penicilina de la común y corriente, ¿cierto? Vienen unas incluso que tendrán espectro aún más reducido, la que solo les sirve al estafilococo agro-resistentes. Esas serían, ¿cierto? La oxacilina, por ejemplo, tiene un espectro bien reducido para estafilococos, ¿cierto? Después viene todo el mundo de ampliar el espectro, y entonces viene la ampicilina, la amoxicilina, que cubre estreptos, pero también cubre enterobacterias. Si se acuerdan de mi clase de Hemophilus, sirven para bacilos gram negativos, sirve para el Helicobacter, también sirve para la listeria, y también tienen acciones para anaerobios. Entonces yo les digo, hay beta-lactámicos que cubren anaerobios, claro, la penicilina sirve también para los anaerobios. Muy bien. Viene el boom del espectro extendido, que ya tienen un espectro todavía más interesante, y entonces los amplía ¿quiénes? A pseudomonas aeruginosa, estas que les dije aquí, muy importante, ¿cierto? Vienen las que le adicionan un plus, que es unírselo a los inhibidores, ¿cierto? Y vienen aquí el grupo de los carbapenémicos. Los carbapenémicos tienen acción para gram positivos y gram negativos, y para anaerobios, pero los usamos de preferencia para gram negativos. Cubren enterobacterias, cubren pseudomonas. Esas son las penicilinas. Todo el puesto está por ahí. Y aquí ya se me acabó el tiempo. No importa. Sigamos. En el grupo de las beta-lactámicos está una familia que ustedes conocen mucho, que se llaman las cefalosporinas. Las cefalosporinas tienen un mecanismo de acción igual a las penicilinas porque son beta-lactámicos. Y las penicilinas, las cefalosporinas, a diferencia de las penicilinas, vienen por generaciones, y así se las tienen que aprender. Entonces uno habla de las cefalosporinas de primera generación, que básicamente le cubren a unos estafilos, estreptos, de pronto una E. La famosa se llama cefalotina, por ejemplo. Vienen las cefalosporinas de segunda generación, que además le sirven, por ejemplo, al Hemophilus, Klebsiella, algunos bacteroides. Hay muchas, pero cefuroxime, por ejemplo, es la más conocida. Vienen hasta ahí, digamos, estas todavía se utilizan, pero tenían un espectro interesante, pero no para infecciones tan severas. Cuando llega el boom de las cefalosporinas de tercera generación, el mundo cambia, que son los 90, los 80, y entonces nos llegan a nosotros las cefalosporinas de tercera. Serían para estafilococos, cubren gram negativos, se pueden dar IBT, eso era la mache. Entonces, la más famosa se llama ceftriaxona y sigue siendo famosa. Ceftazidima.
y cefotaxima. Se las tienen que aprender, mis queridos, porque las formulamos todavía mucho para infecciones severas. ¿Con qué tratas una meningitis por neumococo? Con ceftriaxona. ¿Con qué tratas una infección severa por hemófilos influenza? Con cefalosporinas. ¿Con qué tratas las neuroinfecciones de los recién nacidos? Con cefalosporinas. El problema es que eran tan maravillosas que las comenzamos a usar como locos y son fuertemente selectores de resistencia, y debido al gran uso que hicimos en los 90 de las cefalosporinas de tercera, emergió un problema de resistencia muy grande que se llaman las beta-lactamasas de espectro extendido, que las idiobajan todos los días. Cefalosporinas, después vinieron las que se denominan de cuarta generación, y ese es el famoso cefepime. Tienen que saber cefepime, pero no es que ahorita no hay casi en el país. Excelente cefalosporina, tiene la actividad de una cefalosporina de tercera, pero nos cubre pseudomonas, buenísimo. Entonces ya se saben dos antibióticos buenos que cubrirían pseudomonas: piperacilina y cefepime, ¿cierto? Okay. Y viene algo nuevo que llegó hace un año, que es lo que se ha denominado de quinta generación. Se llama ceftarolina. ¿Qué es la ceftarolina? Es una cefalosporina que podría estar tranquilamente en este grupo, pero que tiene un plus, que por su conformación se podría usar, se puede usar aún para infecciones por estafilococo aureus meticilino resistente, porque por definición, hasta antes de que existiera esto, nunca, jamás pueden tratar ustedes una infección por estafilococo aureus resistente a meticilina con ningún beta-lactámico. Se lo llevan todos. Nadie trata una infección por estafilococo aureus resistente a meticilina con beta-lactámicos hasta la introducción, a excepción de este. ¿Está claro el concepto? Y ese es el panorama de las cefalosporinas, muy usadas. Usamos tercera, cuarta y quinta generación muchísimo. Quedan dos, y con esto termino esta parte: los carbapenémicos. ¿Listo? Los carbapenémicos son muy importantes porque es el último grupo de beta-lactámicos que aparecen por la necesidad de tratar infecciones severas y cubrir básicamente enterobacterias y no fermentadores. El primer carbapenémico se llama imipenem, fue el primero que se usó generalmente para enterobacterias, pseudomonas, acinetobacter y anaerobios. Después aparece uno que tiene una mejor afinidad para las PVPs, que se llama meropenem. Este es el que estamos usando, el que más usamos ahora, meropenem. Silencio. Ya voy a acabar, si no termino, les dejo para que lo lean en la casa, porque yo no entiendo cómo editan esta clase, no me dejan. Bueno, entonces, les repito, meropenem es el carbapenémico que más estamos usando en la actualidad para cubrir enterobacterias con infecciones severas, sistémicas. Por ejemplo, las infecciones causadas por bacterias productoras de esas beta-lactamasas de espectro extendido, donde ya no podemos usar cefalosporinas, nos tocó comenzar a usar carbapenémicos. El tercero se llama ertapenem, que tiene un espectro más reducido porque no cubre ni pseudomonas ni acinetobacter, no lo usamos sino para enterobacterias. Y el último se llama doripenem, que tiene más afinidad un poco para lo que es pseudomonas, específicamente más que el imipenem. Esos son los que estamos usando ahora. ¿Para qué? Para infecciones severas en pacientes comprometidos, y que la estamos usando mucho por la presencia de resistencia. Los monobactámicos casi no se usan en el país, pero es bueno que sepan. La estrella se llama la Astronam, pertenecen al mismo grupo y tienen un espectro más reducido. Estos son beta-lactámicos que no tienen acción para gram positivos. El Astronam no cubre ni gram positivos ni anaerobios, solamente cubre gram negativos. Klebsiella, Haemophilus, pseudomonas,
tendría un espectro ahí, pero no lo estamos usando tanto, pero se podría utilizar. Esos son los carbapenémicos, ¿listo? Ahí terminaríamos lo que es más difícil, que es todo lo que tiene que ver con pared bacteriana, beta-lactámicos, que se los tienen que aprender, glucopéptidos y fosfolícidos. Creo que pena una pregunta, es que no Sí, sé claro. si entendí mal. O sea, los monobactámicos hacen parte de los Sí, carbapenémicos. no, de los beta-lactámicos. Se llama estelonamo. Casi no lo van a ver formulando, lo vamos a ver si lo volvemos a usar más por su acción, por ejemplo, para bacterias productoras de ciertas metalicinas, ahorita les cuento. Pero ahí está, se usa casi un poquito, casi ustedes ya practicamos en Colombia, no se ve. Bueno, pero lo que es carbapenémico, por favor, se los estudia, lo que es cefalosporinas de tercera y de cuarta y quinta, me hacen el favor, se los estudia. Sigamos rápidamente a mirar lo que son los inhibidores de la membrana, ¿se acuerdan? Y aquí tienen que saber algo de atomicina, porque se utiliza, tiene un espectro dirigido básicamente a gram positivos. Es un antibiótico nuevo, este sí es nuevo, ¿se acuerdan que les conté que se llama lipopéptido? Es bactericida, es un antibiótico muy especial porque si no hay calcio no puede actuar y forma huecos, esa forma canales en la membrana, ¿cierto? Y por ahí se sale, por ejemplo, el potasio y la bacteria se destruye. La atomicina se utiliza con un espectro dirigido básicamente a gram positivos, especialmente gram positivos resistentes, estafilococo aureus, meticillinos resistentes en infecciones severas, sistémicas, bacterianas, no sirve neumonía y ahí se usa, no se usa para más. Entonces, si me están poniendo atención y yo les hiciera ahorita un quiz, ya me pueden decir, díganme 2 o 3 antibióticos para estafilococo aureus, meticillinos resistentes, ya se lo saben. Cefalosporina de quinta generación, muy bien, vancomicina, muy bien, y es porque se usa la fácil. Es de leer, pero no es que sea de otro mundo. Muy bien. Polimixina, lo mismo, importante que las conozcan, ya les conté, les repito nuevamente, la famosa, la estrella se llama colistina. Son antibióticos bactericidas que actúan como si fueran detergentes de la membrana celular, tienen acción básicamente dirigida para, en este momento, para enterobacterias y especialmente donde vamos a usarla para bacterias multidrogoresistentes. Entonces, bacilos gram negativos, enterobacterias o bacilos gram negativos, porque también sirve para pseudomonas multiresistentes. Todos esos que ya son resistentes a los carbapenémicos nos toca adicionarles polimixines. ¿Listo? Es bien importante que lo recuerden porque las usamos bastante. La síntesis proteica, básicamente en este cuadrito está todos los pasos que tienen que recordar desde la subunidad 30S, cómo se va haciendo toda la unión al ribosoma, cómo viene el RNA de transferencia, todo el proceso hasta que lleva a la síntesis de proteínas, en donde actúa cada uno de lo que necesitamos que recuerden. Las tetraciclinas son antibióticos que es importante que lo sepan porque tienen sus nichos especiales. Entonces ustedes miran este cuadrito y estamos aquí está el RNA mensajero, aquí está la subunidad 30S, aquí vamos a tener la tetraciclina, ¿cierto? Que previene realmente la unión entre el RNA de transferencia y el RNA mensajero a nivel del ribosoma. Aquí aparecen entonces los aminoglucósidos que se unen a la fracción 30S, alteran la estructura y permiten que se lea mal el RNA, ¿cierto? Vienen aquí los macrólidos que ya no actúan en la 30 sino en la 50, como la eritromicina o las glucosaminas, que es la clindamicina, que se pegan inhibiendo todos los procesos de translocación que aparecen ahí. El cloranfenicol, que actúa inhibiendo una enzima que se llama la peptidiltransferasa, entonces se alteran todos los procesos. Y el linezolid, que este sí es nuevo y lo deben conocer, que se une aquí,
¿Se acuerdan que la fracción, se acuerdan de la 23F, que la formación del complejo 70S? Aquí actúa el nimesolid inhibiendo la formación de ese complejo inicial. Entonces, por lo menos recuerden dónde actúan los granos. Síntesis de proteínas, qué espectro tienen, que sería lo interesante. ¿Para qué sirve una tetraciclina? Las tetraciclinas, si bien son de amplio espectro, porque, por ejemplo, un estafilo puede ser sensible a tetraciclinas, sin problema, un neumococo, pero no los tratamos con eso, pero son sensibles. Las tetraciclinas, si bien tienen un espectro para Gram positivos, por ejemplo, los usamos para infecciones específicas de estas bacterias difíciles de tratar, intracelulares, como la clamidia, por ejemplo. Las usamos para infecciones, como les decía, bacterias de estas que requieren largos tratamientos, bacteriostálticos, para infecciones de piel, se usan el acné. Si han oído hablar del acné se trata con tetraciclinas, dos protonibacterias, dos estafilos, todo se puede tratar con tetraciclinas. ¿Listo? Muy bien. Vienen unas que son, les conté las hijitas de las tetraciclinas que son de uso hospitalario, que es la tigecyclina, esa es nueva, se llevará por ahí en el mercado unos 8 años, es de amplio espectro, cubre gram positivos, cubre estafilo, cubre enterococo, cubre neumococo, cubre gram negativos, especialmente quienes las enterobacterias productoras de beta-lactamases de espectro extendido, y lo estamos usando actualmente también porque puede usarse con otros antibióticos también para tratar infecciones por enterobacterias productoras de carbapenémicos. No sirve para pseudomonas, jamás, nunca, never. Pseudomonas es sensible a las tigecyclinas. ¿Listo? Como no es sensible jamás a tertapenem, aunque son carbapenémicos. Los aminoglucósidos que están ahí también, acuérdense, la genta, la mica, que son las que más utilizamos nosotros, cubren bacterias gram positivas, gram negativas, aerobias, los micobacterios que están ahí, y como tú decías, la nefrotoxicidad, nunca se usan solos, jamás vamos a usar un aminoglucósido solo, se usa unido, por ejemplo, a un beta-lactamo. ¿Listo? Los que inhiben la 50S, ya hasta el cansancio les dije, ¿cuáles de estas estamos usando y se seguirán usando? Clindamicina. La clindamicina la usamos mucho por su actividad anaeróbica y también por su actividad por inhibición toxigénica. Por ejemplo, en infecciones por estafilococo hablo un methicilino resistente de la comunidad, pero clinda se usa mucho, por ejemplo, en anaerobios. El nimesolid que ya les conté, ¿cierto? La oxazolidinona, que básicamente tiene un espectro reducido, enterococos resistentes a banco, estafilococos metieron. Jamás lo van a usar para otra cosa. Nunca van a poner nimesolid para nada más. Los macrólidos, eritro, claritro y acitro, cubren gram positivos, algunos gram negativos, sobre todo las últimas dos, no la primera. Tienen su espectro de infecciones respiratorias, y las estreptograminas que les conté, que ya no llegaron al país ni van a llegar. ¿Por qué? Los que inhiben la síntesis de folato, recuerden, trimetropin, que inhibe la hidrofolato reductasa, y la sulfa, que inhibe la dihidroteroato sintetasa. ¿Eso qué quiere decir? Que las dos actúan en dos sitios distintos, se meten como falsos metabolitos ahí y alteran el ciclo de producción de las bases. Eso no tiene problema, lo van a aprender. Y por último, las quinolonas. Quinolonas, acuérdense, las quinolonas, ¿dónde actúan? Las quinolonas actúan a nivel de las enzimas que tienen que ver con la síntesis de DNA en dos escenarios importantes. Inhibe la topoisomerasa 4 en bacterias gram positivas y la DNA quinasa en las bacterias gram negativas. Por consiguiente, son de espectro amplio. Pueden matar bacterias gram positivas, bacterias gram negativas y bacterias incluso de las que nosotros no vemos con mucha frecuencia: clamidia, micoplasma, brucela, legionela, micobacterias.
también sirve para las bacterias gram negativas, y ahí están los pasitos para que ustedes me hacen el favor y se repasan la síntesis de ADN en una bacteria y dónde actúan estas. Estas también vienen por generaciones. La primera es un antibiótico re viejo, que se llama el ácido nalilíxico, todavía se usa para infecciones urinarias porque solo cubre bacilos gram negativos, tipo el cólera. Una infeccióncita urinaria sin complicación, no se tienen a darle ciprofloxacina, trátenla con ácido nalilíxico. Después vino la segunda generación, que es más conocida por la acción también de infección a nivel de enterobacterias que producen infecciones urinarias como la norfloxacina, y vino un boom, lo que les contaba en los 80 y 90, que fue una quinolona de espectro ampliado, que es la ciprofloxacina, cubre gram negativos, cubre gram positivos y también cubre pseudomonas, y en esta sí que tenemos altísimas tasas de resistencia. Y últimamente, en los últimos años, últimamente porque ya es viejita, aparecen otras como la moxifloxacina, que cubre también, se usa mucho en los neumólogos, la usan para neumonías, cubre gram positivos y además tiene acción para anaerobios. Listo, es mucho, yo sé. Traté de hacerlo lo más sencillo posible, es complicado. Si ustedes